Buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia, conversatorio, debate o presentación de lo que es la arquitectura mexicana. La Academia Nacional de Arquitectura les da la más cordial bienvenida a todos los que se han inscrito y a los que van a ver esta repetición de esta importante conferencia que tenemos. En esta ocasión tenemos una como participación nacional, como Academia Nacional y como la nueva Academia del siglo XXI, tenemos un menú muy importante de invitadas. En este caso es incluyente. Tenemos arquitectura por arquitectas. Nos acompañan de lujo 4 personalidades de la arquitectura mexicana que me voy a permitir presentar. En esta ocasión va a estar con nosotros la vicepresidenta nacional de la Academia Nacional de Arquitectura, la arquitecta Lilian Ponce, presidenta del capítulo Guadalajara de nuestra Academia Nacional. Me voy a permitir presentar a las participantes de esta conferencia, que son 3 arquitectas muy connotadas, y voy a hacer un semblante muy rápido de cada una de ellas. Rocío Fernández Villagrán nace en Mexicali, Baja California, Cachanilla ella, siendo la primera mujer que obtuvo el título de arquitecto por la Universidad La Salle. Rocío Fernández, ¿sí? Y también la primera en ser nombrada académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura por el capítulo Guadalajara. Con mucho orgullo me precio de haber dado clases durante más de 38 años, dice ella, ya que comencé dando la ayudantía de construcción cuando estaba en 7º semestre. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad La Salle y tiene una maestría en la Universidad en Restauración de Monumentos y Sitios. Actualmente trabaja en el despacho Ename Arquitectos, del que es socia fundadora y quien está produciendo una excelente arquitectura en Guadalajara. Rocío, bienvenida. Edna Lucía Garza Tijerina. Edna Garza, de Monterrey, Nuevo León, es socia de estudios del estudio Garza Camisa Arquitectos, fundado en Monterrey en el 2009. Junto con Darío Carrizay, estudió arquitectura en el TEC y de Monterrey y es máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. La actividad de su estudio se extiende a diversas escalas y usos de proyectos, además de haber estado ligada a la academia como catedrática en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad de Monterrey. Es académica de número de nuestra Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Su obra ha sido publicada en diversos medios nacionales e internacionales y ha sido ganadora de concursos internacionales, nacionales y locales. Ha brindado conferencias para exponer su trabajo en universidades de México, Argentina y España. Además, ha sido seleccionada en la Bienal Internacional de Arquitectura de la Argentina 2014, distinguida en la edición 2016, ganadora del primer premio de la categoría Espacios Educativos 2017 e Industriales en 2019. En la Bienal del Colegio de Arquitectos de Nuevo León ha obtenido menciones honoríficas en la categoría residencial en ambas ediciones. En el 2019 resultó ganadora del concurso Pabellón Bienal, que albergó la exposición de trabajos de todos los participantes. Recientemente representó a México en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2019 en España. Edna Garza, bienvenida. Es un honor contar con tu presencia y estar con nosotros. Y Tatiana Bilbao Spamer, arquitecta, académica mexicana, de ascendencia vasca y alemana, tiene proyectos en China, Francia, Estados Unidos, México, Guatemala, entre otros. Algunos de sus proyectos más representativos se encuentran en el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, la sala de exhibiciones de un parque ubicado en Jinhua, en China, y un prototipo de vivienda social sustentable de 62 metros cuadrados con capacidad de duplicarse, con un costo de 120,000 pesos mexicanos y que fue presentado en la Bienal de Arquitectura de Chicago en el 2015, que originalmente se había proyectado en Chiapas, México. Su trabajo ha sido reconocido por organismos como la Fundación BBVA, Bancomer, y The Polo Kastner Foundation. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, de la cual se graduó en 1996. En 1998 obtiene mención honorífica por la carrera profesional y además reconocimiento a la mejor tesis del año. En el 2019 y 20, el Museo Luisiana en Dinamarca presenta una exposición sobre su obra, donde se puede apreciar cómo la cultura y las tradiciones mexicanas juegan un papel esencial en su trabajo, así como su compromiso con la arquitectura social. Tatiana, muchas gracias por aceptar esta invitación. La Academia Nacional de Arquitectura se siente muy orgullosa de contar con gente como ustedes.
y esperamos que como en este 2020 a las arquitectas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, por primera vez en la historia se les ha dado a una dupla de arquitectas mujeres el premio Pritzker. Esperamos que pronto las veamos a ustedes, a cualquiera de ustedes, en el umbral de ese reconocimiento que es el premio Nobel de Arquitectura en el mundo. Para llevar a cabo la reunión le voy a pedir al secretario general de la Academia, Antonio Gallardo, que sea el moderador y que participe junto con Lili Ponce en esta importante charla. Les doy las gracias y les prometo que la Academia Nacional de Arquitectura del siglo XXI va a dar sorpresas muy agradables respecto a nuestra profesión, porque estamos cumpliendo con ello, con conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura mexicana a la población en general, a la sociedad y al mundo entero. Bienvenidas, queridas colegas académicas. Toño Gallardo, te dejo con la moderación de esta importante reunión. Muchas gracias. Bienvenidas, colegas. Me siento honrado y privilegiado por estar, como se dice comúnmente, bendito entre las mujeres. Comenté con algunas de ustedes el que nos expusieran de alguna manera su práctica en la arquitectura, pero con esta visión de género. De hecho, si ustedes notaron, el título de este evento se planteó como una pregunta, porque ni siquiera la quisimos plantear como una afirmación, pero cada vez estoy más convencido de que debemos de considerar, de luchar contra esa invisibilidad de las mujeres en general. Y bueno, algunas de ustedes me conocen, hago mi mejor esfuerzo, inclusive con discusiones con otros colegas, hombres arquitectos, con esta discusión de la equidad y la igualdad. Yo creo que esto va a ser una lección, particularmente para mí y para todos nosotros. Le doy la palabra a Rocío para que inicie una presentación con su visión y después le vamos dando la palabra a cada uno de ustedes y generamos una ronda de intervenciones para poder tener una charla, una plática que, aunque tome el nivel de debate, que sea de mucha profundidad y que nos enriquezca a todos. Gracias. Adelante, Rocío. Gracias. Les comparto mi pantalla. ¿Qué pasó, Ivonne? ¿Se fue la comunicación? Se desconectó la arquitecta. Se desconectó la arquitecta Rocío. Podíamos pedirle mientras entonces a Edna que empezara, Toño. Pues si quieres, sí, Edna, y cuando se conecte regresamos con ella. Sí, cambiamos la orden del día para que tenga un atractivo, que empiece Edna y proseguimos con Rocío y terminamos con Tatiana, ¿no? Bien. Adelante, Edna. Muy bien. ¿Le das la pantalla a Edna, por favor? Muy bien. Puedes iniciar, Edna. Muy bien, bueno, pues me voy a presentar brevemente, les voy a presentar de dónde vengo, en dónde me ha tocado hacer arquitectura. Yo soy de la ciudad de Monterrey. Monterrey, pues como todos saben, es una ciudad industrial que por muchos años proveyó de materiales para el crecimiento a todo México. Es una ciudad que está más ligada al norte de Estados Unidos que al centro y al sur del país. Aquí no encontramos la artesanía que un extranjero imagina al pensar en México. Es una ciudad que crece muy rápidamente, por lo que nos queda poco tiempo para la reflexión y en donde pues todo se resuelve con mucho pragmatismo. La fuerza laboral está altamente formada por hombres. Estas fotos de Alejandro Cartagena me gustan mucho, que se tomaron desde un puente y pues se ve cómo la gente se desplaza en la ciudad para trabajar y pues vemos que al menos en esas fotografías pues son todos hombres, ¿verdad? Monterrey pues es como la ciudad de los ingenieros. A los arquitectos antes les llamaban ingenieros, entonces imagínense años atrás lo que era para una mujer arquitecta
poder desenvolverse en este mundo. Ahora, por suerte, esto ha ido cambiando y esperemos que cada vez siga cambiando todavía más. Pues les cuento un poco de lo que hacemos en el estudio, en Garza Camisay. Nuestra práctica está muy ligada al diseño y la construcción. A mí, en lo personal, me encanta estar en la obra. Estoy muy pegada siempre en esa etapa del proyecto. Me acuerdo que cuando me tocó diseñar mi primer proyecto, al momento de que empezó la construcción, llego y el contratista no estaba haciendo alguna de las cosas importantes que tenía que hacer. Se quería ahorrar unas zapatas porque estaba cobrando por metro cuadrado. Y pues le hago la observación de que le faltaban todas esas cosas y lo primero que me dice es que él tiene 30 años construyendo, que cómo va a venir una niña que no sabe nada como yo a decirle lo que tiene que hacer. Entonces imagínense con lo que me enfrento en mi primera obra, ¿verdad? Es algo que pues con los años va cambiando, pero que pues no debería de suceder. Bueno, la práctica de la oficina, pensamos mucho en la arquitectura que esté ligada al lugar, que esté ligada al terreno, que se relacione bien con la topografía, con los árboles existentes, o en este caso, por ejemplo, con los edificios existentes. Buscamos siempre una estructura que se adapte, que pueda ser modular, en la que puedan suceder muchas cosas, que nos dé un orden y que nos permita una flexibilidad en los espacios. Buscamos proyectos en los que se pueda crecer, que haya espacios que den pie a lo indeterminado, que puedan tener diferentes usos. Ahora, sobre todo en esta época de la cuarentena, que mucha gente ha estado pues guardada en sus casas, hemos tenido sorpresas de cómo han utilizado estos espacios y pues es algo que nos llena de emoción, ¿no? Tratamos de diseñar estructuras que no estén asociadas a los muros para que tengan como esta idea de sustentabilidad, que pueda ir modificando su uso con el tiempo. Espacios abiertos, con plantas libres, que permitan tener espacios flexibles y buscamos que estos sistemas que planteamos en los proyectos o en los terrenos sean una consecuencia de las decisiones tomadas en el proceso de diseño, más que un objetivo como tal. Y buscamos siempre destacar pues las cosas importantes de los terrenos en los que estamos trabajando y enfocar pues las vistas y los esfuerzos a estos lugares importantes, ¿no? Me gustaría también mencionar que además de arquitecta, soy mamá, y sobre todo para los estudiantes o las estudiantes que nos puedan estar observando ahorita, ¿no? La verdad es que es una profesión que es totalmente compatible con la maternidad y como todas deberían de serlo. Es cuestión de cada una le va dando su estilo o lo va orientando de alguna forma, ¿no? A mí me encanta tratar de involucrar a mis hijos en mi trabajo para compartir más tiempo con ellos cuando es posible y prudente. Ahí estoy en una obra con mi niña grande y estoy embarazada del chiquito que ahorita tiene 1 año y medio. Entonces, pues yo creo que todo es cuestión de organizarse y buscar la forma de hacerlo funcionar. Y pues yo creo que nos falta mucho por avanzar en nuestro país respecto a este tema, ¿no? Yo creo que en nuestra profesión algo a lo que podríamos aspirar es como lograr tener un manual de gestión de obra pública en donde por ley obliguen a que haya mujeres involucradas en todos estos procesos de participación en la obra pública como sucede en otros países del mundo, incluso en Latinoamérica. Esa sería la manera, creo yo, que podría empujar a las mujeres en nuestra profesión a poder involucrarlas en todos los aspectos, desde el diseño, la construcción, la planeación, la ejecución inclusive, y si eso sucede en la obra pública, que es la que tiene más impacto en la sociedad, creo que tendría que ir permeando para suceder también en el sector privado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Bueno, a continuación, retomando la conexión con Rocío, no te preocupes. Espero ya ahora compartir. Son gajes de este nuevo oficio, de esta normalidad o anormalidad a la que nos estamos enfrentando, de conectarnos y desconectarnos. Pero bueno, retomamos contigo para tu presentación. Sí quiero subrayar el hecho de que fuiste la primera mujer titulada, egresada en la Universidad La Salle, una universidad privada, joven, y bueno, pues también es importante conocer esa experiencia dentro de tu formación. Adelante, Rocío. Gracias. Bueno, yo sí fui la primera mujer que me titulé en la Universidad La Salle, porque antes mi generación eran 102 alumnos hombres y 18 mujeres, y fui la primera que salí. Entonces,
Bueno, yo creo que ahí son muchos privilegios y muchas cosas que tenemos que valen la pena, pero lo que decía Edna hace un ratito, nos falta mucho como mexicanos, pero vamos llevándola y vamos ganando. Ella pertenece, o ella y Tatiana, a otra generación distinta a la mía. Yo creo que nos costó mucho trabajo ir abriendo camino a todas, pero ahí vamos, ¿no? O sea, yo siento que vamos ganando muchísimo terreno en lo que tenemos. Por ahí hay una conferencia que alguna vez di que se llama La mitad olvidada de la arquitectura, y es que hablamos de toda la gente que fue pasando durante toda la humanidad y que no nos tomaron en cuenta. Y ahorita, la verdad, a partir del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, que todas podemos votar, yo creo que ya todo ha crecido, ¿no? Bueno, les platico un poquito. Esta casa que están viendo aquí es en Manzanillo. No es una casa de vacaciones, es algo que me llama mucho la atención porque tiene una vista privada o privilegiada a las dos bahías de Manzanillo que son importantes. Y esta escalera que vemos aquí, el color no a cualquier gente le hubiera quedado, a cualquier cliente. Estos clientes son magníficos porque les encantó. Es una escultura la que están viendo todo el tiempo. Es además arte porque se une la planta baja de la casa con la planta alta, con un gimnasio, etcétera. Es algo, pues, interesante. La siguiente que estamos viendo también es de esa parte de ahí, de esta casa de Manzanillo. Esta es la alberca. Ahí tuvimos que trabajar utilizando esas persianas negras que ven a su izquierda, porque el sol tenemos que protegernos de él y al mismo tiempo tener un espacio muy agradable para ellos. La parte de la sala es la parte de la derecha, todavía como pueden ver no está terminado, estamos viendo lo de pinturas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante son los cambios de luz que tenemos en los techos, ¿no? Lo pueden ver, nos inspiramos en las fábricas, en lo que ustedes quieran, para tener estos cambios de luz ahí, esos parteluces, y por supuesto las lámparas, etcétera. Muchas cosas que son muy interesantes. Este es el edificio que se hizo en Patria 88. Este edificio es el primer edificio que se hizo en Guadalajara, en Zapopan más bien. Tenemos la ventaja de que es un edificio de usos mixtos, que fue de lo primero también que se hizo. No se pagaron licencias un programa que el gobierno dio para ayuda, con tal de que se hicieran edificios LEED y no pagabas la licencia de construcción. Entonces, valió mucho la pena. Fue el primer edificio. En la parte de la izquierda que ven estas persianas que son unas script screen, que son los primeros que usamos, son de Hunter Douglas. Incluso han venido de Chile a verlas porque la distancia que tienen o el tamaño que tienen, tuvimos que diseñar los arcos para poderlos detener, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue muy interesante para todos ellos. Esta es una casa con la que ganamos un premio. Es una casa que está en Pinar de la Venta, aquí en Zapopan. Es una casa que está en un terreno en breña, que llamamos, que es un terreno que está totalmente limpio, como es originalmente, ¿no? Lo pueden ver en la foto de la izquierda, un pedacito que se ve. A mí me encanta esta casa. La escalera que tiene un piso de cristal y da arriba de una fuente, que es algo que nos da mucha intención. Lo más interesante de esta casa es que está hecha en sección áurea. Todo absolutamente está diseñado en la sección de oro. Entonces, nos costó estudiar, verlo, etcétera. Y también unos clientes muy receptivos que aprecian todo esto, ¿no? La sección de oro utilizada ahora sí que es una bendición poderla usar. Esta casa, estos son unos edificios, los primeros que hicieron en la zona de Andares. Es edificios que son interesantes por eso, porque la cimentación ya estaba hecha. Entramos a un concurso, bendito Dios lo ganamos, y se comenzaron a construir estas torres que tienen muchísimos pisos. Y lo más interesante es que logramos quitar un piso de estacionamiento del proyecto original que había. Eso le cayó muy bien a los clientes. Y eran, por cierto, eran clientes norteamericanos. Y tiene 6 tipos distintos de departamentos. Entonces tuvieron una venta que antes de que terminaran ya estaban vendidos, ¿no? De que se terminaran. Esto es una casa que está hecha nos gusta porque tiene los colores que nos gusta. Tiene el azul name, que choteamos muchísimo, lo que es el óxido, y lo que nos gusta de esta casa es que trabajamos con gente, escultores para la puerta de la entrada, pintores, etcétera, para diseñar determinados tamaños de los cuadros que queríamos.
Y lo más interesante es que esta casa tiene 35 años. Es un poquito decirles que es la arquitectura que nos gusta, que sea una arquitectura conservadora, pero que sea actual y que sea atemporal. A esto es a lo que nosotros como despacho tendemos, ¿no? Esta casa es muy curiosa, está en Tepic. Era para un capitán de barco que se había retirado, pero él quería algo de ver con su barco, porque entonces decía él, ya no estoy en el mar, pero de todos modos lo necesito. Y algo muy interesante que tiene es que en esta casa el señor cocinaba, entonces la cocina, todo lo que normalmente vemos con las mujeres, aquí lo vimos con el señor. Los refrigeradores para conservar pescado, lugar donde tenía para limpiarlo, etcétera, etcétera, eran con él. Era una cosa muy simpática y yo estoy impresionada por la claridad de lo que él quería, ¿no? Hay una anécdota de esta casa. Una vez platicando con el arquitecto Pei, en paz descanse, le preguntábamos de su museo de arte cuánto tenía de ángulo en la columna que él tiene, ¿se acuerdan? Una que tiene, y decía él que tenía 17 grados, y le dijimos, pues le ganamos, esta casa en este ángulo tiene 13. Entonces fue muy simpático esa anécdota con él. Este es el Sheraton de Bugambilias, que está en Vallarta. Con un ciclón se cayó totalmente, quedó la estructura limpia. Entonces, quedaron, los 3 primeros pisos se desbarataron, ¿no? Como anécdota, en la alberca estaba el piano del bar. Imagínense cómo acabó todo esto. Entonces, todo se perdió, se perdieron los planos, se perdieron todas las cosas, hubo que hacer levantamientos y muchas cosas para poder sacar el hotel adelante, ¿no? También unos clientes muy conscientes de la situación de todos los empleados, simplemente los tapetes del lado izquierdo que vemos, los hicieron, los empleados buscaban en la playa las piedritas para ponerlos, era algo muy interesante y esta fue la palapa más grande en Latinoamérica en su época. A lo que quiero decir es que yo creo que vale la pena, vamos a involucrarnos sentimentalmente y para eso, pues las mujeres nos pintamos solas, ¿no? Y esta es como última, es una cosa de interiorismo que también hacemos en las oficinas, aquí en la oficina. Por ejemplo, en el baño de la izquierda que tenemos, pues es el mármol que estamos utilizando, los muebles que estamos utilizando de baño, la luz, etcétera. En la parte del centro, las 2 fotografías del centro igual, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las necesidades de todos los clientes, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, etcétera. Y luego tenemos unos lavabos que nos han encantado, unos lavaderos que nos han encantado porque tienen agua y son de canicas, entonces la ropa no se echa a perder. Los aprendimos con una cosa de una asociación religiosa, ellos nos enseñaron muchas cosas y los hemos mejorado, entonces son parte de nuestra patente que tenemos. Y aquí a la izquierda tenemos una escalera compensada que la usamos mucho en los vestidores de las casas que hacemos para que tengan mucho mayor espacio la señora y el señor, ¿no? Entonces, esas escaleras compensadas son muy interesantes, nos gustan. Y en la parte de abajo es una mesa que acabamos de diseñar también para una casa que está en la playa. Está toda totalmente sellada y tenemos también un herrero que es una maravilla, una gente de, ¿cómo se llama?, de mármol que también es otra. Entonces, son parte de nosotros, son parte de nuestro equipo. Entonces, yo creo que valen muchísimo la pena. Aquí en la oficina tenemos gente como ¿qué les diré? Estamos asociados Juan Carlos y yo hace 41 años, pero ya llegó el relevo, ya está Rocío, mi hija, y Santiago, que son arquitectos, y Juan Carlos, que se encarga de nuestro despacho en Chicago. Entonces, es el mayor él. Entonces, como que ese relevo vale la pena. Nosotros vamos diciendo, no de salida propiamente, pero ya somos la primera generación, entonces ellos que vienen atrás, pues que sigan ahora sí que teniendo en cuenta las cosas, ¿no? De todo lo que nosotros hemos hecho, gracias a todo lo que se nos ha presentado. Y yo creo que la mujer sí tiene mucho que ver, mucho que hacer, y el éxito de nosotros ha sido el escucharnos, ¿no? Que todos tenemos algo que decir interesante, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Yo creo que tenemos que respetarnos y tenemos que escucharnos. No sé. Les voy a contar una anécdota más. Aquí en una ocasión mi marido me decía, alguna vez que estábamos diseñando unos lavaderos, alguna cosa así, me decía, piensa como arquitecto, no como señora. Y haciendo remembranza de Edna le decía yo, pues primero soy señora que arquitecto. Entonces yo creo que esa mezcla del sentimiento de mujer con
con lo bueno que son los hombres, bueno, pues es un muy buen resultado, ¿no? Creo que es todo. Pepe, te dejo. Sí, gracias, Rocío. Al Bueno, a contrario, a usted. continuación, Tatiana. Tatiana, tú tienes una práctica, yo podría decir, de calificarla como de trotamundos también. Y en ese trotamundos, a mí siempre me llamó la atención una característica muy especial, que encabezas equipos. Y particularmente recuerdo todo eso que aprendí de ustedes cuando te llamaron a liderar el equipo para Ordos. Es decir, te llaman a ti y tú integras un equipo con mujeres y con hombres arquitectas y arquitectos. Además de tu práctica, bueno, yo no sé a qué horas haces tantas cosas, porque también eres mamá. Adelante, Tatiana. Bueno, lo primero es que a mí me gustaría que en una conversación de hombres también les preguntaran si son papás, pero bueno, yo sí soy mamá también y creo que igualmente deberíamos de preguntar esto a la gente que son hombres, ¿no? Yo en realidad la reflexión que quería hacer y un poco el planteamiento que pensé para esta plática es como contarles mi sentir, ¿no? De acuerdo al tema de género en relación a mi carrera y al mundo en general. Yo al principio, cuando empecé a trabajar y puse mi despacho, en realidad nunca pensé que existiera alguna diferencia porque yo era mujer. Bien o mal, creo que así fui como de alguna forma navegando durante mi vida, y en el momento que se me presentó la oportunidad de poner mi propia oficina, nunca pensé que existía una diferencia o que tenía alguna connotación el hecho de que yo fuera mujer y fuera liderando un equipo. Y empecé a trabajar, empecé a tener proyectos. Mi primer proyecto fue en China, el proyecto de Jinhua que mencionó el arquitecto Reigadas, por azares del destino, y no me voy a poner a describirlo porque si no, no acabamos nunca. Y uno de los, poco después fue el de Ordos, que mencionas ahorita, Toño. Y entonces empecé a tener más exposición y empecé a ser llamada a dar conferencias y a dar pláticas. Y siempre la primera pregunta, y sobre todo quiero hacer énfasis, y no sé por qué, sobre todo en nuestro país, la primera pregunta en el público era de una mujer diciendo preguntando cuáles eran mis dificultades por ser mujer, ¿no? A mí no me ha tocado, afortunadamente, ninguna situación como la de Edna, en la cual la siento muy desafortunada, y yo he tenido como de alguna forma esa suerte, privilegio, no sé, condición en la que hasta esas pláticas no me enfrentaba con la situación de tener que pensar que yo era mujer, ¿no? Me costaba mucho trabajo responder a la pregunta porque yo no me encontraba no me encontraba en una posición distinta, ¿no? Y al principio casi descartaba las preguntas porque pensaba al responderla incluso me estaba autodiscriminando, ¿no? Como poniendo en una situación distinta. Hasta que un día un colega, Derek Delecamp, amigo, colega y demás, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, me sentó y me dijo, mira, Tatiana, yo lo entiendo muy bien y no puedo estar más de acuerdo con tu postura. Sin embargo, me gustaría que pienses tú en qué conferencia, de qué mujer de cuando eras más joven, estudiante, te sentaste así y pudiste hacer una pregunta. Y la verdad es que no le pude responder. Entonces me dijo, y es por ello que tú tienes que responderlo. Te guste o no, esta es la posición que te tocó. Y entonces fue cuando empecé a generar la reflexión en torno al papel de la mujer en la arquitectura, en torno al papel que yo estaba empezando como a tener, pero sobre todo una reflexión que más profundamente se ha acrecentado en estos últimos meses, literalmente, en qué papel deberíamos de jugar los arquitectos, seamos quienes seamos, para erradicar la discriminación como tal, ¿no? Entonces, en realidad he ido transformando como de alguna forma ese discurso de entender primero que deberíamos de promover la igualdad a partir de la apertura de oportunidades a todos los seres humanos por igual, y con una perspectiva de género, y después en el entendimiento de cómo
como arquitectos, generar espacios que puedan promover esas situaciones, ¿no? Yo, yo de alguna forma traté siempre de estar muy consciente de ello. Y sin embargo, hasta hace muy poco me di cuenta que formo parte de ese sistema que discrimina automáticamente. ¿Por qué? Por ejemplo, la construcción intrínseca de cómo hoy envisionamos la vivienda, por así decirlo, discrimina. Y discrimina profundamente, ¿no? Es un esquema en donde no permite que la mujer se emancipe de maneras reales y profundas, ¿no? Es un esquema en donde, como dijo Edna, tenemos que empezar a buscar cómo organizarnos las mujeres para poder trabajar con el hijo y el niño, pero que no realmente permite y tiene una plataforma para poder hacerlo de forma natural y auténtica. Entonces, fue cuando empecé a hacer una reflexión intrínseca de los espacios que yo misma he diseñado, que yo misma he generado y he actuado, y si quieren comparto un poquito mi pantalla. ¿La ven? ¿Se ve correctamente? Entonces, bueno, empezando por el pensamiento de cómo está configurada la vivienda, que de alguna forma institucionaliza todavía más, además de las instituciones que lo hacen, la necesidad, ¿no?, de la estructura de la familia nuclear, ¿no? Entonces, de alguna forma hemos ido a través de la representación, pero muchísimo a través de la arquitectura, perpetuando esta idea de que la ideal forma de vivir es el papá, la mamá y los 2 hijitos, ¿no? Y los 2 cuartos con el baño y el closet, la cocina abierta para que además todos se puedan integrar en la familia. Y sin embargo, bueno, de entrada esto nada más responde a una minoría de la población, ¿no? Ya de eso es discriminatorio, porque la mayoría de la población no tiene ni puede tener una familia como tal, ¿no? Es una familia estructurada en distintas generaciones, con distintas posibilidades de relaciones intrafamiliares, intergeneracionales, que imposibilita la manera de establecerse como tal, ¿no? Y sin embargo hoy, solo el 24% responde a esa definición de las personas. Sin embargo, hoy el 90%, y yo me atrevería a decir, y no lo sé en números, pero me atrevería a decir que el 90% de las viviendas promueven esa estructura familiar. Y yo he sido parte de ese proceso en el cual ha generado este esquema, ¿no? No solo yo siento que el sistema promueve una violencia, de alguna forma, una violencia directa contra la imposibilidad de esa situación, sino también, y a su vez, eso es lo que hace una relación viciosa a través del ser humano con la naturaleza, ¿no? Si no podemos entender a esa integración igualitaria de los nuestros, pues cómo vamos a poder entender la más allá, ¿no? Y creo que de alguna forma el entendimiento, ¿no?, de la colectividad podría darnos algunas visiones o vislumbrar, ¿no?, esas visiones de poder incluir a más, incluir a muchos más y discriminar mucho menos, ¿no? De entrada, ¿cómo podemos pensar que como sociedad el trabajo de la labor reproductiva y doméstica no está remunerado económicamente? Por lo tanto, no pertenece a los rubros de la economía y de alguna forma, bueno, no de alguna forma, de una forma muy directa, está subsidiando totalmente el poder de esa economía. Entonces, ¿cómo poder revertir el proceso desde la arquitectura para poder emancipar esa situación, ¿no? Entonces, generando relaciones sociales, de intercambios, de posibilidad de intercambios, ¿no? ¿Qué pasa si en una comunidad, entonces, en vez de yo esconderme en mi trinchera y en mi casa, podemos cooperar para tener un sistema de gente que se dedique a hacer la labor reproductiva con los niños, otra gente que se dedique a hacer la labor doméstica de comida, limpieza, ¿no?, aseo y demás.
¿Cómo podemos generar esas estructuras a través de la arquitectura que nos permitan hablar esos canales de comunicación y no solamente abrir esos estratos como de discusión de cómo incluir a más mujeres en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Sino como arquitectos responsables, cómo abrir a la sociedad esa posibilidad de integrar a las mujeres desde otro ángulo. Y esa es para mí la perspectiva que me gustaría como dejar en la mesa. Voy a pasar la palabra a las demás porque no me gustaría comer el tiempo de todos para que podamos seguir con esta discusión. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Le pediría ahora a Lilian, que bueno, además desde su visión como líder ahora en la academia, que es vicepresidenta, pues también tiene una práctica como mujer muy orientada a la cuestión de la ciudad. Y con lo que has escuchado de nuestras tres invitadas, si nos puedes hacer también algunos comentarios, por favor, Lilian. Sí, cómo no, con mucho gusto. En primera, bueno, nuevamente decirles que me es de veras un gran gusto estar reunidas. Empezaría con tres básicos. Las mujeres en el planeta, en el mundo, hemos estamos y estaremos de la misma manera que en la profesión. Cuando empezamos con la organización de este foro, por supuesto que lo recibo en todo momento como esa gran atención a visualizar la participación de nosotras como mujeres, en este caso particular en la academia. Quiero decir que como en el caso de Tatiana, a mí nunca me tocó en muchísimos años de mi vida profesional escuchar que esta era una profesión de hombres. Me he ido enfrentando con eso en el transcurso del tiempo y me ha hecho caer en estas reflexiones. Por un lado, siempre tratar de negar el decir, voy a tomar el tema, porque el tomar el tema es volverlo a convertir entre ustedes y nosotras. Pero por otro lado, también te encuentras con la situación de las otras mujeres en las que le da sentido hasta términos tan dolosos como cuotas de género. Tienes que empezar por algo. Hay ámbitos en donde las mujeres han sido segmentadas en muchas generaciones y que tienen que empezar por algo. Y ese empezar por algo es porque te cuantifiquen. Entonces, para mí también ha sido un proceso personal de mucho conflicto, porque yo me niego a veces a hablar de ustedes y nosotras, porque somos todos y porque somos, en el ámbito personal y profesional, complementarios. Si nos vamos a temas más particulares de nuestro trabajo en la arquitectura, bueno, sabemos de las habilidades cerebrales que biológicamente tenemos y entonces nosotras al tener esa capacidad y amplitud de hacer tantas cosas a la vez, podemos ver y solucionar unos ámbitos y que gracias a esa puntualidad con que los compañeros, señores, hombres ven un punto, pueden solucionar esa puntualidad, pero no podría ocurrir un buen resultado sin esta participación de todos. Como lo dice Toño, tengo muchos años en el tema académico como maestra, como directora en una institución educativa, y eso me ha abierto el campo de la participación ciudadana. Y eso me ha llevado a estar muy de cerca con temas fundamentales como en el espacio público, en donde tenemos necesidades diferentes. El uso del espacio público es diferente para nosotras que en un trayecto dejamos un niño en la escuela, hacemos una compra, llegamos a la oficina o a nuestra sesión de trabajo y luego como al regreso también hacemos otra serie de paradas o de encuentros para regresar a casa. Pero esto, vuelvo a insistir, con el ánimo de ser complementarios y con el ánimo de atender a todas las partes, así como tienen necesidades diferentes los niños y las personas mayores, los hombres y las mujeres usamos y tenemos necesidades diferentes, pero como complemento. Sí soñaría con no tener la necesidad de puntualizar, aquí estamos nosotras, porque nosotras estamos y debería de ser un asunto natural. Yo sí espero que en poco tiempo esto sea así, natural, y que todos nuestros foros, lo hemos platicado dentro del Consejo Nacional de la Academia, todos nuestros foros deben de ser plurales
y debe de estar ahí quien tiene la experiencia o la expertise en el tema. Si es señor o es señora, bueno, ese es un asunto biológico de su condición, pero deberíamos participar en esa, pero también no dejar de luchar por quienes no han tenido voz en estos temas. Gracias. Gracias, Lilian. Para un poquito con la idea de prepararme para este foro, por recomendación de una mujer, Mariana, mi hija, me puso a leer y les voy a recomendar, por supuesto a ustedes, pero también a todos mis colegas hombres que nos escuchan hoy. El libro es La mujer invisible de Caroline Criado Pérez. Y Tatiana, tú mencionabas muchos números y porcentajes. Este libro plantea cómo descubrir cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Y hace una advertencia que yo la tomo para nosotros. La brecha de datos de género, por lo general, no es malintencionada ni deliberada. Todo lo contrario. Y pues ahora lo estamos reflexionando y por eso creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad. Ella misma plantea, cuando diseñemos un mundo que esté destinado a funcionar para todas y para todos, necesitaremos que haya mujeres en la sala, y no solo arquitectas, mujeres per se. Yo a veces tengo el reclamo en casa de que, bueno, ¿y no pensaste que aquí hay una mujer resolviendo una necesidad que lo ves diferente tú como hombre? O sea, somos iguales, pero debería de haber una equidad. Por eso ya también me ponen a lavar platos y pues me tocará también trapear y demás, que parecen actividades muy simples, pero cuando no pensamos cómo las resuelven quienes se enfrentan a esos problemas, se nos olvida que debemos de dialogar con las mujeres. Edna, primera ronda para tus comentarios después de esta primera. Adelante. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas que se han ido poniendo sobre la mesa son pues, muy relevantes. Definitivamente creo que también tenemos que ponernos a pensar en otras mujeres que a lo mejor no han tenido la fortuna que hemos tenido nosotros al tener una carrera profesional y estar en un ámbito pues en donde tenemos la suerte de que se nos ve como debe de ser de manera igual en la mayoría de los campos. También tenemos que pensar en las mujeres que no han tenido la posibilidad de estudiar, que les toca, pues, de repente hacer trabajos de lo que salga, ¿verdad? Y que muchas veces no se les da el valor y el respeto que se merecen. Por ejemplo, ahorita que comentabas, Lilian, lo de que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, yo creo que también los hombres deberían poder hacerlo. El tema es que históricamente el hombre va de su casa al trabajo y es lo que le corresponde hacer, y a la mujer nos toca malabarear con muchas pelotitas, ¿verdad? Pero eso viene históricamente de toda la vida. Entonces, por eso se dice que nosotras tenemos esa habilidad. Pero yo creo que todos podemos tenerla y desarrollarla, solo que se visualiza de esa manera por los roles que se han planteado como los lógicos o como los normales en esta sociedad y en muchas sociedades. Yo creo que tenemos que, como decía Tatiana, desde la posición en la que podemos estar de diseñar espacios, tratar de incluir a todos, no solamente mujeres y hombres, pero tratar de hacer cosas que resuelvan las necesidades generales de la población para que todo esto sea más dinámico. Por eso comentaba recientemente lo de, incluso desde el sector público, que se hicieran leyes como en otros países de todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, en donde sea forzoso la inclusión de mujeres en todo tipo de trabajo, ¿verdad? Creo que eso podría ayudarnos a resolver muchas cosas y empezar a plantear sistemas que nos ayuden a resolver cómo eso puede funcionar. Escuchaba, por ejemplo, que en Noruega, muchos años atrás, descubrían que las universitarias que se graduaban, que después no ejercían, y eso representaba una pérdida de dinero para el gobierno por todos los recursos que se invertían en su educación, que al final no veían resultados en el mundo laboral. Y a raíz de eso empezaron a implementar un montón de leyes para fomentar la igualdad tanto de hombres y mujeres en el mundo laboral, para que esto no sucediera. Y fue por un tema ahí de presupuesto, no tanto de igualdad de género. Pero que esto ha permitido que en este país haya, en la vida, digamos, laboral, una igualdad bastante superior a otros países. Entonces yo creo que otro tema que quería tocar es que escuché por ahí una frase que decía que podía juzgarse el grado de civilización de un pueblo por el
por la posición social de sus mujeres. Entonces, pues qué padre sería algún día poder ver a una mujer presidenta en este país o en cargos de ese tipo, ¿no? No sé si les dejo ahí la palabra a mis compañeras. A ver, Rocío, te toca a ti. Ya, Tú has estoy de acuerdo desarrollado tu práctica, acaban- tú has Ok. desarrollado tu práctica junto con tu esposo, tu socio, como arquitecto. Y eso hace un poquito la diferencia desde mi punto de vista. Digo, Tatiana tiene su despacho sola, Edna también tiene su socio arquitecto, y no sé cómo se enfrentan a esto. Tal vez por eso también esa diferencia y esa apertura que tienen ustedes de mente en el trabajo. Gracias. Yo creo que todo va cambiando, así como dijo Tatiana, que nos tocó vivir otra época distinta y nos tocó que no nos satanizaran tanto, vamos, como mujeres, pero yo creo que aquí en el despacho lo que tenemos es que a la mujer, como estoy yo desde un principio, en alguna ocasión en el taller de dibujo había puros hombres y es algo notorio cuando llega una mujer al taller. Entonces comienza todo a cambiar automáticamente el comportamiento de los hombres, se olvidan las malas palabras, es todo mucho más armónico, mucho más en orden. Entonces, a partir de eso que nos dimos cuenta, Juan Carlos comenzó a decirme, tenemos que tener mujeres en la oficina, o sea, en ese taller, y es notable cuando no las hay. Entonces, yo creo que les damos el privilegio de tenerlas, de que estemos ahí, entonces nunca hemos tenido malas... ¿cómo se llama? Malas experiencias con eso. Al contrario, ha sido muy productivo. A mí lo que me llama la atención de todo lo que está pasando es, como dijo Edna, de la gente que tiene talento. Por ejemplo, mis alumnas, hay unas alumnas brillantes. Yo creo que la capacidad intelectual de mujeres y de hombres es idéntica. Entonces, con sus asegúnes en cada aspecto, estoy consciente, pero lo que me da tristeza es que niñas muy brillantes se casan y se olvidan de la arquitectura. Dices, híjole, qué pena porque esta niña podía haber hecho y podía haber desarrollado y no lo hizo. Entonces, yo creo que es como una llamada a las mujeres en que también tenemos que comprometernos más. Estoy de acuerdo en que la sociedad nos está cercando, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo con las señoras que trabajan en las casas, ayudando en el servicio, que tienen que trabajar todo el día en una casa y después se van a su casa y siguen trabajando en ella, hacen comida, lavan ropa, ven niños, etcétera. Y el señor llega y ya pintó toda la mañana, entonces ya acabó, ya no tiene nada más trabajo. Entonces, yo creo que también ha sido una carga de la mano a las mujeres, ¿no? Y desgraciadamente por educación nos hemos dejado y no hemos dicho nada, pero ahorita yo creo que todo está cambiando. Simplemente las mujeres, hay mujeres como en Alemania que gobiernan Alemania, que son primeras ministros, Alemania, Nueva Zelanda, etcétera, y todas son mujeres y son las que en esta pandemia son los países que menos contagios tienen y que van mucho mejor que todos. Entonces la mujer tiene algo que vale la pena. Me da gusto que comencemos a reconocerlo y que comenzamos a tenerlo, ¿no? Yo siento que la mujer no podemos perder nuestro papel que tenemos como creadoras o procreadoras de la vida, pero también necesitamos de los hombres. Entonces, no puede ser la mujer sola, tiene que ser una combinación de los dos. Entonces, como dice Lili, desgraciadamente hablamos de géneros y etcétera. Deberíamos estar todos parejos y todos idénticos. Entonces, tanto unos como otros en los países de nórdicos tienen un subdesarrollo impresionante. Hay el marido o el papá del bebé tiene chance de pedir el permiso de paternidad, que no teníamos nada más nosotros hasta después de los años 50 del siglo pasado. Entonces yo creo que todo eso tiene que cambiar poco a poco. Yo conozco familias que la señora es la proveedora y el señor es el que se queda en la casa, cuida a los niños, y es una maravilla. O sea, no tenemos por qué verlo mal, tenemos que educarnos. Yo siento que la educación nos está faltando en ese aspecto, ¿no? Como hacernos mucho más generalizados en todo. Gracias. Tatiana, quiero retomar, si cabe en esta ronda, aquella fecha que es significativa, por lo menos para mí, debería de ser ya para muchos de nosotros, aquella fecha significativa, el 8 de marzo. La encabezaron como mujeres, se fueron allá, les tratamos de dar seguimiento y creo que viene a cuento con una pregunta que nos hace Verónica Pozas, de Monterrey. Dice, ¿cómo creen que podamos erradicar los roles asignados socialmente a cada género a través del espacio? Tatiana. Bueno, pues creo que es una pregunta clave y creo que es muy importante hacerla, ¿no? Es
es un sistema, como decía Edna hace poquito, que está arraigado en la construcción de nuestra sociedad. Y por lo tanto nosotros hemos respondido, ¿no?, a generar espacios a cómo está construida nuestra sociedad. Y yo entiendo que la arquitectura no tiene las soluciones para resolver los problemas que tenemos en la sociedad de ninguna forma. Pero sin embargo, creo que la arquitectura puede ser utilizada como un vehículo para tal, ¿no? Y yo ponía ejemplos de cómo regresar al entendimiento de generar espacios comunes en donde pueda existir más oportunidad para todos los seres humanos de ser iguales. De alguna forma, si pensamos en que estamos generando igualdad a través de decir que el hombre cambie pañales, no estamos generando la suficiente igualdad, porque al fin del día hay uno de los miembros de la familia que se va a tener que quedar en la casa a hacer el trabajo reproductivo porque no está remunerado y no hay otra posibilidad de hacerlo de alguna otra forma. Entonces eso tampoco produce equidad, o sea, no es de que ahora la mujer se vaya a trabajar y entonces el hombre se quede a trapear. Es exactamente lo mismo, estamos produciendo inequidad porque no hay igualdad de condiciones para que los dos puedan desarrollarse como se debe desarrollar al no valorar la labor reproductiva y doméstica como una importantísima, o si no es la más básica labor que tenemos en la sociedad. No está remunerada económicamente, entonces hay alguien que tiene que salir a hacer otra labor, por así decirlo, menos relevante, porque no habría labor más relevante si no habría seres humanos, ¿no? Si no los podemos reproducir y crecer, ni nutrirnos, ni comer, ni nada. ¿No? Otra labor que tiene que hacer para poder tener recursos económicos, para poder proveer de lo necesario y lo básico a la gente de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder insertar la arquitectura bajo esa condición que vivimos, que no está fácil que la arquitectura cambie, ¿no?, de un mundo capitalista, en donde la economía está basada en un sistema productivo y no en un sistema social? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo profundamente en encontrar la posibilidad de que la arquitectura permita esa escala de relaciones que nos permita hacer eso de manera más eficiente. Es decir, o sea, en vez de pensar que tenemos familias nucleares con viviendas individuales y que éstas se agregan para hacerlas colectivas, para mí la colectividad significa mucho más que la densidad una sobre la otra, es ese entendimiento de cómo esa escala de relaciones de una familia individual a una 5 familias, a un núcleo de 5 familias, que pueda volverse una relación mucho más sustentable. Y entre esas 5 familias puedan entonces encontrar un esquema social de generar esa labor reproductiva y doméstica que pueda ser mucho más productiva y benéfica para todos, porque eso al final se traduce indirectamente en una remuneración económica, ¿no? O a lo mejor una remuneración de tiempo para volverse productivo. Y entonces, ¿cómo la arquitectura podría, en lugar de generar viviendas o individuales y colectivas, estos binarios, generar viviendas que pudieran promover esas relaciones, que además estamos en un momento perfecto, ¿no? Porque la pandemia misma las ha tenido que buscar, ¿no? Yo ya encontré muchísimas amigos que han estado estableciendo estas relaciones con 3 o 4 familias para poderse ayudar con la labor de educar a los niños, ¿no? Entonces, con la escuela en línea, entonces uno de ellos se encarga de los 6 niños de la familia para que todos estén estudiando. Otro de ellos, de otra familia, se encarga de la comida de todos los miembros de esta pequeña comunidad, ¿no? En esta pandemia. Y se rolan para que entonces uno pueda trabajar y el otro pueda asistir a la abuelita y el otro. Y entonces, ¿cómo podemos como arquitectura convertir eso como una cotidianidad para que la relación se vuelva más equitativa, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades. Como lo dije al principio, tampoco es que la arquitectura tenga todas las herramientas para resolver los problemas sociales y definitivamente la discriminación es un problema que nos rebasa por mucho, ¿no? Pero sin duda creo que sí podríamos generar como esa reflexión del entendimiento de cómo pequeños cambios, ¿no?, dentro de la misma estructura espacial podrían abrir oportunidades a que las relaciones sociales cambiaran. Desde una óptica o una perspectiva
de la docencia. Yo estoy dando clases actualmente en la Universidad de La Salle. He disfrutado mucho compartir el aula taller con colegas como Adela Rangel o como Edith Gutiérrez. Y muchas veces nos preguntamos entre nosotros, ¿por qué hay tan pocas mujeres dando clases? Porque cuesta trabajo también que se involucren en esto. Y me gustaría desde tu óptica, Lilian, que estás en esta escuela de arquitectura y también en la docencia, ¿cómo ven eso? Y también tengo un comentario que es de un colega con el que damos clases juntos, que dice que desde hace 15 años él invita a mujeres egresadas de nosotros a trabajar en su despacho y les reconoce que son más responsables y les gusta la obra tanto como la oficina. Y por lo menos en el último semestre nos tocó que en un grupo tuve la fortuna de tener en uno de los grupos 9, el 100% mujeres. Y cuando platicaba con el otro grupo, que había 2 o 3 hombres, les digo, pues a ver si aprenden las lecciones de sus compañeras, en el mejor de los sentidos, para que no sea esa lucha de género, sino para que nos sirva para enriquecernos. Lilian, tus comentarios desde la docencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, me quisiera, si me permites, Toño, regresar unos cuantos minutos a esto último que comenta Tatiana. Definitivamente es un problema grave, es un problema social grave, cultural, añejo, que tiene que resolverse desde muchos ámbitos. Desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo se pueden dar estos pequeños pasos de lo que Tatiana nos habla. Y ahorita con lo que ella hablaba de estas pequeñas comunidades, hay un formato ahora para el tema de la densificación de las ciudades, que es este programa de desdoblamiento de la vivienda, que es una herramienta que nos permite densificar con una escala al tamaño de nuestras ciudades y que nos permitiría crear estas comunidades, a veces hasta en la misma familia, como la casa familiar de origen puede ahora albergar a este par de adultos mayores que ya quedaron solos, quizá a un par de los hijos con sus respectivas familias, y generar este sistema de acompañamiento y de proceso de la vida. Los otros 2 temas con respecto a esto de la convivencia que sí pueden abonar, yo sí creo que este concepto ahora de casa abierta o de planta libre con cocina abierta también abona que estamos todos juntos y se comparte la labor de la cocina mientras alguien hace la tarea, mientras alguien ayuda a poner una lavadora, etcétera, etcétera. Entonces, estos pequeños mensajes en los espacios puede ser, y en la gran escala del espacio público considerar, independientemente de quién sea el individuo que lo haga, alguien trae una carriola, pero también alguien circula en una silla de ruedas. En esta inclusión también está la visualización de género. En el tema académico, por supuesto que me parece fundamental, pero lo veo en la misma perspectiva. Cuando estuvo la escuela a mi cargo, que yo hacía la selección o la invitación de profesores, había 2 temas que me parecían fundamentales. Por un lado, tener un porcentaje de la planta de maestros, esa planta fuerte de los arquitectos de cierta edad, con mucha experiencia, pero también un porcentaje de arquitectos jóvenes que tuvieran todavía, que no hubieran perdido la osadía de atreverse a plantear las cosas completamente al revés. Y en el mismo sentido, que fuéramos hombres y mujeres los que por nuestras habilidades profesionales pudiéramos aportar al conocimiento de los jóvenes. Sí, también me doy cuenta y lo vivo como uno de los grandes regalos que me dio la vida al acercarme al tema de la academia, este contacto que se puede hacer con los alumnos cuando eres mujer. Yo, con mucho gusto y con mucha emoción, les puedo decir que me he hecho de una cantidad enorme de hijos, que lo disfruto muchísimo. El 10 de mayo, yo recibo más mensajes el 10 de mayo que el Día del Maestro. Y eso da una oportunidad de cercanía muy particular que se puede aprovechar para las 2 partes. O sea, es un beneficio para las 2 partes. Bueno, a mí el corazón se me expande con estas muestras de cariño, y también sé que en ciertos momentos, porque ahora nuestros estudiantes universitarios
son adolescentes mayores. Entonces, a veces el tener esta cercanía de alguien que no es la de casa puede ayudar a orientar ciertas visiones con menos tapujos. No es mi mamá, entonces podemos hacer alguna cosa. Pero creo que esta nivelación entre hombres y mujeres y profesores de edad y profesores jóvenes es parte de lo que tiene que ser una planta de maestros que de veras añada todos los ingredientes para que los jóvenes puedan, con sus capacidades, ir conformando su vida profesional. Gracias, Lilian. Edna, ahora tu intervención, retomando algo de lo que has escuchado, para que no sea nada más el que yo trato de meter algunos de mis opiniones o criterios. Adelante, Edna, por favor. Pues bueno, yo creo que todos tenemos que documentarnos más acerca de este tema porque afecta muchísimos ámbitos, ¿no? Tenemos que informarnos, estar más enterados para ver qué podemos proponer o qué podemos hacer para que esto mejore, porque como decía Tatiana, definitivamente nosotros como arquitectos no tenemos la solución, pero sí podemos colaborar con algún granito de arena desde nuestra trinchera, y si todo el mundo se informa y está enterado, pues puede hacer lo mismo desde el lado que le toca. Entonces esto pues podría ayudarnos a todos como sociedad. Respecto a lo que comentaba Tatiana de hacer estas viviendas como en comunidad, me parece que pues, puede ser una idea muy buena. Tendríamos que pensar en cómo se podría implementar en ciudades ya tan consolidadas, ciudades grandes que tienen esos fraccionamientos privados que, bueno, yo no estoy a favor de ellos, pero que abundan en Monterrey al menos, en donde todas las casas pues, son viviendas unifamiliares compuestas de esta manera tradicional. Me resulta a lo mejor un poco complicado pensar cómo podríamos llegar a transformar esta manera de pensar para que pudieran funcionar las cosas de esa manera. Me parece que sería buenísimo. Quizá aprovechando que es un grupo que ya está encerrado por esta situación de que se planteó estas colonias privadas, pues de alguna manera pudiera llegar hasta ser más fácil ubicar en las áreas comunes ciertos elementos que pudieran hacer que esto se pudiera llevar a cabo. Creo que podría ser interesante, y de esto se venía hablando desde la época de la guerra, ¿no? En donde los hombres se fueron a trabajar y a las mujeres les tocó hacerse cargo del resto. Se formaron situaciones, se hicieron comunidades con este tipo de planeación, en donde hasta incluso salió el sistema constructivista del Reggio Emilia en Italia, ¿no? Que nació en esta época de la guerra, y fueron las mujeres que vieron como la forma de educar a sus hijos que crearon este sistema. Entonces creo que se podrían retomar muchas de las cosas que surgieron incluso desde esa época, que después cuando la guerra se termina, pues todo vuelve a su estado natural y cambia esta idea del sueño americano con la típica casita con la cocina y la familia, como comentaba Tatiana hace un rato, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tomar como los puntos importantes de cosas que ya se han hecho antes. O sea, tampoco tenemos que inventar el hilo negro, pero tenemos que también ir viendo más allá, o sea, viendo todos los errores que se han cometido a lo largo de la historia, en donde tal vez sin un afán de hacerlo, pero se ha vuelto como invisible, se ha hecho invisible la participación de la mujer en muchos temas. Incluso hay un montón de mujeres arquitectas a las que no se le ha dado su lugar en la historia, ¿no? Que han sido colaboradoras o han participado en proyectos junto a arquitectos que todos conocemos como Louis Kahn o Mies van der Rohe, y las mujeres por alguna razón no aparecen, y hasta años después se les ha ido dando el crédito, y pues desafortunadamente todo el mundo ya trae el chip en la cabeza del arquitecto que le han mencionado toda la vida, y hasta ahorita se les está dando su lugar. Yo creo que tenemos que darnos a la tarea de darle el lugar que le corresponde a la mujer, y pues tratar de que todo sea igual, o sea, tampoco, no sé, que sea como igualdad. Creo que ya revolví un montón de temas aquí en esta conversación. Gracias, Edna. Toño, Que yo quiero Adelante, hacer arquitecto. una reflexión que me interesa muchísimo comentarles. En primer lugar, una aseveración estadística. Las principales escuelas superiores de educación superior, básicamente de arquitectura, las estadísticas son de que más del 60%, hablan del 65-66%,
de estudiantes son estudiantes mujeres de arquitectura, lo cual quiere decir que la producción de la arquitectura necesariamente va incrementándose y eso es una muestra del interés que hay. Es cierto, como dicen ustedes, que en alguna forma estudian la arquitectura y tienen unos talentos, como lo decía Rocío, y de repente terminan, se casan y se acabó la arquitectura, sino se vuelve la vida cotidiana. Eso es para reflexionar. Pero otra cosa que me llama la atención y que me preocupa mucho es la siguiente. Estamos viviendo una temporada con un problema de salud que no se había dado, cuando menos en los últimos 100 años o más. Esto va a ser el cambio de una época. Y estamos ahorita, en cierta forma, tratando de entrar a una supuesta nueva modalidad de vida. Una nueva normalidad, le llaman mal llamada porque va a ser una nueva anormalidad. Platicando y viendo las fotografías que han presentado, tanto de Rocío, Tatiana y Edna, veo el tipo de vivienda que estamos generando, el tipo de residencia y con la importancia que tiene el cliente marino como tú, Rocío, para darle ese tipo, la cocina que presenta como primera fotografía Tatiana Bilbao. Estamos hablando de un núcleo muy pequeño de la población. ¿Qué podemos hacer no quiero que me la contesten ahorita, por supuesto, qué podemos hacer las arquitectas y los arquitectos? O sea, ¿qué podemos hacer la arquitectura ahora que salgamos a esta nueva normalidad? Por el 85%, no de las colonias privadas ya bien asentadas en Monterrey, por ejemplo, o en Guadalajara, o en la Ciudad de México, en cualquier ciudad de la República. ¿Qué podemos hacer como arquitectos para solucionar o para ayudar a ese tipo de gente que vive, que es el 85% de la población, cuando menos en el área metropolitana del Valle de México? Yo recuerdo en Monterrey, estando en el Palacio Municipal, viendo la parte de la, no sé cómo se llama el cerro que está atrás del Palacio, ¿cómo se llama esa zona del río Santa Catalina para arriba? Bueno, el tipo de vivienda y el tipo de residencia comparado con los edificios de Agustín Landa, con los de ustedes, etcétera, es un choque brutal que nos puede realmente llevar a un problema de confrontación social muy serio. ¿Qué podemos hacer como arquitectos y arquitectas, como arquitectura, para apoyar a solucionar los problemas de esa nueva anormalidad a la que vamos a entrar, específicamente para las zonas depauperadas? No sé, me inquieta mucho. Te los dejo como una pregunta o como una mosquita en la oreja. ¿Qué podemos o qué sugieren que hagamos? Pues bueno, yo A he ver, hecho Tatiana. una enorme reflexión sobre el tema de cómo hoy la vivienda se ha vuelto incluso un tema prioritario de salud pública. Siempre lo ha sido, pero hoy en día hemos visto que la única medicina o la única vacuna es quedarse en casa, para quien la tiene y para quien la casa representa un espacio de seguridad, que no es la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ojalá podamos poner otra vez como prioritarias esas, como sociedad, prioritarias esas necesidades, ¿no? O sea, la salud pública no solo depende de los hospitales y no puede depender nada más de los hospitales, tiene que depender de nosotros mismos, tiene que iniciar por nosotros mismos y para eso necesitamos un lugar para lograrlo y eso es una vivienda digna, salubre, ¿no? Y que nos permita generar un entorno positivo para poder estar saludables. Lilian levantó la mano y luego Rocío. Gracias. Sí, definitivamente. Creo que quizá en todas las profesiones se dé, pero quizá los arquitectos seamos los más especialistas en buscarle y analizar lo que hicieron otros arquitectos y a veces hasta geométricamente hacer comparaciones fabulosas. Me parece maravilloso, yo lo hago y lo disfruto mucho. Pero no debemos de olvidar jamás que aquí hay un objetivo único y fundamental. La arquitectura es para llevar a la generación de la vida humana y como lo decía don Ignacio Díaz Morales, el acto humano perfecto. Alberga la vida humana. Todo lo demás, ojalá nos ayude a que nuestros procesos mentales generen una serie de cosas hermosas. Pero si el objetivo fundamental no lo tenemos, pero todos los días, en todos los momentos, estamos hablando y estamos pasándola bien. La vida humana con la salud, con la felicidad, es
el objetivo fundamental de nuestra profesión. Debemos sentirnos honrados de poder tocar esa área, como bien lo dice, para quien tiene la posibilidad, y jamás olvidar que hay en este país un porcentaje altísimo que no tiene la posibilidad. Y entonces, por lo menos, cubrir algunas de estas actividades en temas de espacio público. Por lo menos acercar eso. Quiero decir que también ha sido labor de la academia y que hemos cumplido dando los primeros pasos. Como algunos de ustedes sabrán, el capítulo Guadalajara tiene ya 11 ediciones de la Bienal de Arquitectura Jalisciense, en la que por supuesto presentamos grandes y hermosos proyectos que vale la pena mostrar, pero que en la última Bienal, este último año, que tuvimos el gusto que Pepe nos acompañara, lo que la Bienal premió con la medalla de oro fue un gran y valiosísimo proyecto en donde el proceso de reconstrucción del tejido social, acompañado de un proceso urbano y arquitectónico de unas viviendas muy pensadas, fueron lo que logró esto, un proyecto que va a solucionar lo posible en una comunidad en Oaxaca después del sismo de hace 2 años, pero que empieza con esto, con esa lectura y reconstrucción del tejido social. No somos ajenos a eso, aunque nuestra habilidad puede ir enfocada en el detalle de la construcción. Y que sea muestra de esto lo que la academia está ahora mostrando y seleccionando. Este proyecto además va ahora a concursar por el premio Niemeyer en Río de Janeiro. Son cosas que también aportan a no olvidar la función fundamental de nuestra profesión. Gracias. Rocío, ahora sí. Ya, yo quería comentar lo que decía Pepe. Se me hace bien interesante todo lo de arquitectura respecto a la parte que decían de social. Entonces, no somos los arquitectos ahora sí que los todólogos o los polímotas que sabemos todo lo que pasa en el mundo, pero yo creo que es una unión de todos, ¿no? Es una unión con gobierno, unión con los ingenieros industriales, unión con los médicos, con todos, para poder sacar esto adelante. Como dice Pepe, antes de la pandemia somos una cosa y después vamos a hacer otra. Entonces, yo siento que con ciertos estudios de las cosas que pasen, la economía debe de funcionar. Los inventos ahorita en esta época se están dando, porque como dicen, estamos encerrados, todos piensas más. Entonces, yo siento que la cosa económica es muy importante para nosotros. Entonces, la solución, pienso, que está ahora sí que en el descubrimiento o en la utilización nueva de materiales mucho más económicos para darle casa y vivienda o como ustedes quieran a toda la sociedad. En las cotos, en las casas unifamiliares, en los multifamiliares, en todo lo que necesitamos, a nivel social, etcétera, etcétera. Entonces, es como un replanteamiento el que nos tenemos que hacer. La economía nos importa muchísimo, pero también la investigación. No podemos olvidarla como arquitectos y descubrir nuevos materiales, nuevas cosas que nos puedan dejar limpios después de la pandemia, ¿no? O sea, creo que un edificio que tenga una certificación LEED, pero que no tenga la certificación para ser totalmente inocua de enfermedades, pues no vas a vender los departamentos que quieres vender ahí. Entonces, lo mismo tenemos que aplicarlo a la gente que tiene determinadas condiciones, que es lo grueso de nuestro pueblo, y lo grueso de América Latina, y lo grueso de los pueblos. O sea, tenemos que mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? No nada más de nosotros. Entonces, la economía es muy importante, los nuevos materiales son muy importantes, hagámosle caso a todos los que están inventando cosas nuevas y probemos qué está pasando, ¿no? Gracias, Pepe. Gracias, Rocío. Si puede ser esta la última ronda, porque también se pasa el tiempo y nos van a quedar muchos temas por tratar. O sea, tenemos para organizar muchos foros más de manera particular. Yo quisiera retomar el tema de la vivienda, sobre todo la vivienda social. Hace poco tuvimos la oportunidad, un grupo no formal que está tomando mucha forma, que le pusimos Rehabitar y planteamos la posibilidad de generar un pacto por la vivienda. Allí colaboró de manera muy importante Tatiana y otros colegas, arquitectas y arquitectos. En el sentido espacial de la vivienda, el cómo se integra en la ciudad y de cara a la pandemia, creo que tenemos una
tarea importante como seres humanos para regresar a esa actividad. Yo confío en que sea pronto, porque no podemos eliminar el contacto físico. Estamos teniendo contacto social a través de las redes. ¿Cómo vamos a prepararlo? Con una visión espacial. Si quieren ustedes hablar en esta última ronda, por favor. ¿Quién levanta la mano? O le doy lugar a Tatiana para que tomen lo de Rehabitar, por favor. Bueno, creo que como dices, hay muchísimos temas que además confluyen también, bueno, que se desprenden de este mismo, ¿no? Pero una de las cuestiones, como yo siento, más interesantes que para mí ha generado el foro de Rehabitar, es como el entendimiento del rol del arquitecto, ¿no? ¿Dónde está ese rol en el futuro? Y cómo podemos tomarlo para podernos volver una persona de la cadena productiva para poder generar vivienda, ¿no? Creo que como arquitectos, y yo creo que es una actitud también discriminatoria, ¿no? Hemos pensado que tenemos la posibilidad de dar las soluciones para todos. Sin embargo, si pensamos que más bien somos un ser humano más con ciertas habilidades, igual que tienen otros para la producción del espacio, podríamos generar esa apertura para poder abrir canales y que mucha más gente pudiera participar en el diseño y la construcción de vivienda y de hábitats en general, porque lo que necesitamos es generar hábitats productivos para poder generar relaciones virtuosas, ¿no? Que generen un círculo virtuoso. Y entonces es el entendimiento de dónde está el rol del arquitecto, ¿no? Y dónde está el entendimiento de la profesión para insertarse en ese sistema productivo para poder hacer vivienda social y para hacer espacios en general, ¿no? Y bueno, yo no tengo la respuesta y creo que algo de lo que hemos hecho en el foro es abrir, ¿no? a las reflexiones a partir de generar más preguntas, ¿no? Y creo que lo urgente ahorita sería eso, encontrar las preguntas correctas para poder, a través de los nuevos procesos de cómo termine esta pandemia, ir tratando de buscar las respuestas, por así decirlo. Y ojalá nunca las encontremos, ojalá siempre sigamos teniendo las preguntas. Rocío, levantaste la mano. Gracias. Yo creo que, como decía Tatiana, como decía Benedetti y el arquitecto Ramírez Vázquez, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces ahí estamos parados en un lugar donde podemos tener hacia adelante muchísimo que ver y hacia atrás, ¿no? La cadena productiva la necesitamos injertarnos en esa cadena productiva en donde nos corresponde. Pero acuérdense que todos hemos nacido y vivido en arquitectura. Entonces, yo siento que a la gente tenemos que escucharla, ver qué quieren, hacer mucho más investigación para poder tener unas soluciones agradables para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que sí tenemos que escuchar a la gente, ese poder lo tenemos las mujeres mucho, entonces, pues aprovechémoslo y hagamos un buen vaciado de datos para que siga la investigación adelante y ahora sí que tengamos que ver con toda la gente que tiene cosas que decirnos, ¿no? Que nos enriquezcan, por favor. Eso es bien importante. Como arquitectos no somos todólogos, somos parte de ese engranaje que vamos a funcionar. Entonces, yo creo que podemos investigar también las mujeres con ese sexto sentido que tenemos y enriquecer toda esta investigación, como decía, ¿no? Edna, un último comentario, por favor. Bueno, con lo que comentaba José, yo creo que tenemos un gran compromiso como arquitectos y arquitectas, la comunidad arquitectónica, como académicos incluso, de tomar acción en estas comunidades. Por ejemplo, lo que mencionabas del Cerro de la Loma Larga es lo que se ve desde el Palacio, con todos estos asentamientos en donde viven en una casa pequeña un montón de personas. Entonces ahora
pues como comentaban con esto de la pandemia, pues se vuelve como un lugar complicado. Yo creo que tenemos un gran compromiso de buscar alternativas, tratar de plantear soluciones para esta problemática tan importante. En la ciudad de Monterrey, otro problema muy grave que sucede es que las viviendas sociales se están desarrollando en la periferia de la ciudad. Entonces, el transportarse hacia el centro de las ciudades es todo un tema. Las familias se comienzan a desintegrar por todos los horarios, por todas las horas que pasa la gente en el carro, ¿verdad? Entonces yo creo que tendremos que buscar estrategias para volver también la vivienda social al centro de la ciudad. Y este es un tema que, bueno, tal vez se sale de esto de las mujeres en arquitectura, pero es algo que nos toca hacer a todos y que creo que, pues, que es un buen momento también para reflexionar sobre eso, ahora que tenemos que estar más en casa y, bueno, pues ojalá que esto termine más pronto de lo que esperamos. Gracias, Edna. Yo quisiera hacer un último comentario en lo personal para darle después la posibilidad de que el arquitecto Reigadas y después cierre Lilian este evento. Yo retomaría lo que planteaba Edna cuando dices, no debemos imitar el hilo negro. Yo creo que es hora de reinventarlo y ponernos a surcir todos con ese nuevo hilo negro los espacios que necesita la gente en general, toda la gente, a partir de la vivienda, los espacios públicos y todo lo que se deriva de ello. Y, porque dije que iba a ser el último comentario, como tributo a ustedes, me robo una frase que es del dominio público, porque me gusta robar mucho. Dice, una mujer no es bella por el marco de su cuerpo, sino por la arquitectura de su alma. Mi reconocimiento a ustedes, colegas. Arquitecto Reigadas. Muchas gracias, Toño. Siempre te robas unas frases interesantes. Bueno, me invito a reflexionar lo siguiente. Como ha dicho Rocío en 2 ocasiones, los arquitectos no somos todólogos, estoy totalmente de acuerdo, pero también me refiero a una cita que ha hecho Lili respecto a lo que decía Nacho Díaz Morales, gran arquitecto jalisciense y un gran maestro, que decía que era la arquitectura el todo, el darle lo mejor al ser humano. Y es muy importante lo siguiente, los arquitectos, arquitectas y arquitectos no somos todólogos, pero sí nuestra profesión está al servicio de todas las demás profesiones, digan lo que digan. Porque el arquitecto es el que crea el espacio para los hospitales y curar a la gente, o para la gente para sanarse, o el espacio para gobernar, el salón Independencia para discutir, la Cámara de Senadores, los presidentes municipales. La arquitectura está presente en la vida del ser humano desde que nace hasta que muere y permanece todavía. Eso es muy importante. Y estamos generando nuevos espacios, como lo hemos platicado aquí, cómo vamos a salir con los espacios nuevos para darle más amabilidad o humanidad a la persona que vamos a surgir. Mi preocupación es lo que ya está hecho. ¿Qué podemos hacer los arquitectos, arquitectas para ver cómo intervenimos? Hay que plantear soluciones, como lo dice Edna. Hay que pensar en las soluciones antes, hay que pensar cómo podemos intervenir para mejorar, porque ese problema puede ser un problema social muy serio. El problema de ver rodeadas las grandes ciudades de gente marginada, con viviendas verdaderamente imposibles de habitar o de poder vivir en esas viviendas, y sí hay soluciones. Hace algún tiempo un expresidente de la academia, el arquitecto José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez, inventó un programa aquí en México, en la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, en donde llevó la arquitectura y los arquitectos a mejorar las condiciones de vida de esa zona. O sea, sí podemos pensar en soluciones y sí podemos apoyar a que esto camine. Yo estoy verdaderamente muy entusiasmado con la participación de ustedes. Como dice Toño Gallardo, creo que tenemos materia de mucho para poder seguir con esto, y sobre todo por los comentarios que están viendo ustedes en los chats y la gente que se ha inscrito en el Facebook. Hay mucho interés en este tema. Les agradezco, Edna, Lili, Rocío y Tatiana, su participación, la sabiduría que han ustedes demostrado con sus temas, con su pensamiento de lo que es la arquitectura y la participación de las mujeres. Y le dejo a Lili Ponce, que es la vicepresidencia nacional de la Academia, que sea tan amable de clausurar esta reunión, y además una invitación a que el próximo día 27 de este jueves, en 8 días, viene la 5ª presentación, en donde el arquitecto Gonzalo Gómez Palacio, Salvador Aceves, Javier Cortés Rocha y Dolores Martínez tendrán la participación sobre la defensa del patrimonio arquitectónico, principalmente del siglo XX y XXI.
Lili, Adelante. te dejo con... Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a la Presidencia Nacional de la Academia por abrir este foro, a mis compañeras arquitectas por toda esta sabiduría que ahora podemos comentar, invitar a que tenemos que vivir en una reflexión constante. Ahora que hablan de esta nueva normalidad, quizá lo único que yo esperaría es que no fuera la misma, que esta experiencia nos haya servido para reflexionar. Lo que la academia le corresponde a la hora de transmitir la experiencia de los académicos en un primer momento es precisamente generar la reflexión constante y permanente sobre la arquitectura e insistir que la arquitectura tiene un sentido fundamental básico, la vida humana. En ese sentido, me llevo la cabeza llena de ideas, pero sobre todo el corazón con muchas emociones para repensar cada uno de los comentarios que mis compañeras nos hicieron llegar el día de hoy. Me da muchísimo gusto y de aquí en adelante todos, absolutamente todos los foros de la Academia Nacional de Arquitectura son y serán inclusivos para las personas que tengan la habilidad, el conocimiento y la capacidad de aportar en el tema. Si usamos falda o pantalón no importa. Pues muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Es hora de que las mujeres se vuelvan más visibles y en la academia que se vuelvan más visibles las arquitectas. Así Gracias. estamos. Gracias a todas. Excelente día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.